Las calles de Girardota cuentan muchas historias, algunas alegres y otras llenas de recuerdos. Pero en esta ocasión hablaremos de un personaje muy querido por los girardotanos, pero también por otros municipios. En memoria del doctor Nelson Mejía Ramos, Relato Paisa, historias reales, narradas por sus propios protagonistas. Bienvenidos a Relato Paisa, historias narradas por los propios protagonistas, historias reales. Y el programa de hoy va a tratar precisamente de un hombre muy querido, muy amado, muy recordado en el municipio de Girardota y en la empresa ENCA de Colombia, el doctor Nelson Mejía Ramos. Hoy nos acompaña una de sus hijas, Catalina Mejía Tobón. Sí. Catalina, bienvenida a Relato Paisa. ¿Y cómo vamos a perder esta bonita oportunidad de hablar de un hombre como fue su señor padre? Un hombre noble, generoso, sencillo. Cuéntenos tantas anécdotas con su señor padre. ¿Usted qué era lo que más admiraba de él? Ay, de mi papá yo admiraba muchas cosas. Como dijiste, su generosidad. Había una cosa muy linda de mi papá y es que él veía a todo el mundo como con ojos de amor, de respeto, de compasión, de empatía. Él no era el presidente de ENCA o el gerente de ENCA, sino que era Nelson Mejía. Y veía al otro como un igual y veía lo bueno en las personas. Era optimista, era una persona que siempre estaba buscando oportunidades para los otros. Y al mismo tiempo, a pesar de que a uno lo podía confundir su gesto un poco duro y así de ceño fruncido y serio y de pocas palabras, era muy amoroso, era disciplinado, estudioso, amoroso de su familia, amaba a su familia y a sus nietos más que nada en el mundo, y siempre puso de primero eso, su familia y ENCA, o sea, esos eran sus dos amores. La familia y ENCA, y yo admiro eso de él, que fue capaz de entregarse a la familia, a Girardota, a ENCA, y siempre entregaba lo mejor, siempre daba lo mejor de sí. Usted, Catalina, en varias ocasiones habló personalmente, pues en varias ocasiones tuvo como ese momento, ese espacio de conversación con su señor padre. ¿Qué era lo que él más le comentaba, más le decía o le manifestaba? Pues es que mi papá hablaba muy poquito, pero solo el hecho de uno tenerlo cerquita, uno sentía que todo iba a estar bien. O sea, solo con tenerlo al lado era suficiente. Mi papá sobre todo hablaba de ENCA, hablaba de deportes, le gustaban mucho los deportes, le gustaba el fútbol y de historias. De su pasado, de cómo creció, de cómo fue su vida, de su mamá, de sus historias de niño y cómo todo lo que le había tocado vivir había hecho el hombre que él era. Entonces, yo sobre todo lo que me gustaba era preguntarle por su historia, por su vida, por cómo era Medellín cuando él era chiquito y de entender un poco su infancia, entiende también uno el hombre que terminó siendo. Hay muchas anécdotas, Catalina, de tantas personas que él les ayudó en ENCA de Colombia. Dicen que prácticamente más de medio Girardota entró a ENCA por el doctor Nelson.
¿Usted recuerda alguna anécdota de alguna de esas personas o familias que se vieron beneficiadas precisamente por la generosidad del doctor Nelson, como algunas frases de pronto que eran muy comunes en agradecimiento a él? Ujú. Pues yo recuerdo que las personas, a pesar de tenerle mucho respeto, y era el doctor Mejía, pues también era papá Mejía, porque en él sentían eso, como un soporte, un apoyo. Yo pues la historia que más recuerdo es que cuando yo estaba chiquita, tenía 4 años, entré al colegio y la señora del aseo del colegio estaba muy triste y yo le pregunté por qué y me dijo que era que su esposo no tenía trabajo. Y yo, chiquita, me acuerdo, impresionante, tenía por ahí 4 años o 5, me sabía el teléfono directo de la oficina de mi papá. Entonces yo lo llamé y le dije, papi, es que el marido de Ofelia, ella se llamaba Ofelia, el señor yo no me acuerdo cómo se llamaba, es que el marido de Ofelia no tiene trabajo, es un viejito. O sea, yo lo veía muy viejito porque yo tenía 5 años, pero era menor que mi papá incluso. Sí. Y mi papá le recibió la hoja de vida, se sentó con él, conversó con él y le dio trabajo en ENCA y el señor finalmente se pensionó en ENCA. O sea, la vida de esa familia cambió por completo y así fueron muchas las historias de personas que todos los fines de semana llegaban a la finca, al rincón, a conversar con mi papá, a conversar con mi mamá, a buscar una oportunidad, y mi papá de alguna manera a todos buscaba ayudarles, a todos. Entonces dicen por ahí pues que no hay persona en Girardota que no sea que tiene casa, estudio o algo por mi papá. Claro, claro que sí. O sea, el doctor Nelson no era capaz de decir no. No, a Buscaba nadie. la manera de ayudarle Siempre, a las personas. siempre. Bueno, Catalina, ¿y qué frase así como especial aprendió usted de su señor padre? De mi papá a trabajar, a no rendirse, disciplina y honestidad. Honestidad, eso es, yo creo que es lo que más mi papá nos enseñó. Un trabajo, una vida recta, íntegra y de valores y honestidad. Eso es más que de palabras, en ejemplos. Era un hombre muy creyente. Sí, era creyente. Sí, iba a misa juicioso, prendía sus velitas, tenía una virgencita en el baño de la casa y le prendía la velita, iba siempre a misa, era muy creyente, sí. Bueno, ¿qué enseñanza le dejó su señor padre? ¿Qué enseñanza? Él se fue, su cuerpo se fue, pero él todavía vive. Él no él en ese sentido no muere. En sus corazones, ¿qué queda de él? La importancia de la familia, de un trabajo y de una vida honesta, recta, de un camino íntegro, y de privilegiar siempre lo importante, el ser por encima del tener. Ustedes sentían mucha alegría, una satisfacción muy grande cuando su señor padre, como usted lo decía ahora, poco a poco, paulatinamente le iba ayudando a muchas personas. La satisfacción que quedan en esas familias Sí, después de eso. sí, Es una alegría inmensa, mucha, Catalina. mucha alegría, un orgullo muy grande de ver todo lo que una sola persona puede cambiar en la vida de una familia entera. Y ustedes sienten pues ese honor tan grande de ser hijas del doctor Nelson, una persona que prácticamente se dedicó a servir. Sí. Se dedicó a servir. Qué Así bonito es. eso, Catalina. Catalina, muy amable. Muchísimas gracias, A ti, muchas por gracias. aceptar la invitación de Relato Paisa. Y bueno, A ustedes muchas gracias. con mucho gusto, Catalina. Doctor Nelson Mejía Ramos, 1936-2025. Fue uno de los primeros trabajadores que tuvo ENCA de Colombia. Fue la persona encargada de la compra del lote en Girardota, donde la planta abriría sus puertas en 1966. En esa época, el grupo Akzo Nobel no permitía que familiares trabajaran en sus plantas y el doctor Nelson Mejía Ramos asumió el rol de mostrarles el bien que haría a la comunidad de Girardota, que se permitiera hacerlo, no solo porque todos eran familiares de una u otra manera, sino por el desarrollo que eso traería y porque entre familiares se cuidarían de hacer bien el trabajo. Álvaro de Jesús Acosta Ortiz también es una persona que recuerda muchas cosas de esa vida humana, de esa vida laboral del doctor Nelson. Álvaro, ¿en qué año ingresó a ENCA de Colombia el doctor Nelson?
Hombre, el doctor Jesús Nelson Mejía Ramos, mi papá, como decimos todos, ingresó en el año 65 y prácticamente desde sus inicios, porque eso es una vega, él le tocó desde la construcción, desde la compra de los terrenos de Enca. Él fue uno de los gestores de esa gran oportunidad que tuvo Girardota para crear esa gran empresa. Entonces le tocó, desde ahí, él era ingeniero mecánico y le tocó manejar también el taller central y fue escalando sus posiciones hasta llegar a la presidencia de Enca de Colombia. ¿Su relación con él, cómo se desenvolvió? ¿Cómo fue? Magnífica, era como mi papá. Eso inspiraba el respeto máximo, pero una humildad bastante grande, porque era esa persona que en cada persona veía su necesidad y era abierto, a pesar de ser el presidente, era una persona muy abierta, muy puntual. Era la primera persona en la mañana que llegaba a la planta a pasar revista. Y eso creaba disciplina en la misma gente. Y si el presidente llega a esa hora, y él daba la ronda y sabía qué había en cada una de las áreas. Está dando ejemplo, Entonces, claro que sí. el ejemplo fue uno de sus mayores logros que nos dio a todos nosotros. Bueno, tengo entendido que usted fue jefe de vigilancia precisamente en la empresa Enca de Colombia. En ese aspecto de la vigilancia, ¿qué conversaba usted normalmente con el doctor Nelson? ¿O algunas recomendaciones que él le hacía? No, hombre, yo con el doctor Nelson, por eso yo tengo que agradecer como si fuera mi papá, porque yo empecé de vigilante. Ah, empezó de A mí me vigilante. entró un señor Joaquín Olguín, donde estaba Néstor Martínez allá, y me presentaron ante el doctor Mejía y le caí muy bien. Y fui el hombre de confianza de él. Yo fui escalando vigilante, supervisor y después jefe de seguridad del Departamento de Seguridad de Enca de Colombia. Con él era extrema confianza y respeto, y puntualidad y responsabilidad, porque esos eran los ejemplos de él. Nelson, hablan de que había un negocio, por ejemplo, en Girardota, una tienda donde él llegaba a cierta hora e iban algunas personas que precisamente estaban buscando trabajo, podían ser 15 o 20 personas haciendo la fila para que llegara el momento de hablar con el doctor Nelson. ¿Qué sabe sobre eso? O sea, anécdotas hay demasiadas. O sea, donde Carlota Jaramillo, Rafael Comía, que llamaban la tienda de Rafael Comía. Rafael, sí, señor. Entonces ahí él iba y compraba sus víveres allá. Y compraba las verduras donde Los Parras. Y compraba la carne donde Bimbo, en la carnicería de Bimbo. Señor. Entonces toda la gente iba al doctor, sabía que el doctor Mejía estaba en Girardota y se hacía la romería porque, doctor, y a todo el mundo atendía. Y a todo el mundo, yo digo que el 80% de la gente de Girardota tuvo empleo gracias a él. Prácticamente. O sea, hay que ser muy noble, de verdad muy humano como el doctor Nelson, porque ahora lamentablemente personas así como fue el doctor Nelson, pocas se ven. Les gusta evadir, no les gusta de pronto ayudarle a las personas, como es de bonito eso. Por eso tan lindo lo que decía Catalina ahora, su hija, que él veía un ser humano, una persona con sus dificultades, con sus momentos difíciles en cada persona, que por eso también de alguna manera lo movía a él para ayudarle. Y la satisfacción era ayudándole a la gente. Ser misional. Bueno, de tantas personas que ayudó, ¿hay de pronto alguna anécdota que usted recuerda bien bonita de alguien que le ayudó el doctor Nelson y que de pronto le haya comentado a usted, hombre, don Álvaro, me siento tan feliz? Hay mucha gente, o sea, es que si usted se pone a mirar en Cabildo, Gabrielito Castillón, Carlos, el de la silla de ruedas, que gente que no veía oportunidad de trabajo y a todo el mundo, joven o viejo, les daba oportunidad. Y a todo el mundo lo ubicaba y todo el mundo lo respetaba. Todo el mundo. Entonces, ¿cuánta gente no consiguió casa en Girardota gracias al doctor Nelson Mejía, que les dio la oportunidad? ¿Cuánta gente se educó? Mucha gente, sí, bastantísima. ¿Qué desarrollo tuvo el municipio con Nelson Mejía Ramos? Impresionante. En vida, de pronto ahí se le hicieron un homenaje en el Consejo Municipal, le hicieron un homenaje en vida, una vez. De resto, yo digo que Girardota le debe mucho todavía a Nelson Mejía. Y no solamente Girardota, Antioquia, porque es que yo que manejé la parte de seguridad, le ayudaba a la Cuarta Brigada, a la policía, al ejército, a todas las instituciones del municipio, a todas.
sin escatimar esfuerzos. Entonces, no era solamente Girardota, sino que allá trabajaba gente de Bello, de Barbosa, de Itagüí, de Copacabana, de toda parte. Y eso, yo digo que está entre los grandes empresarios del país. Hombre, yo le cuento una anécdota que sí me pasó con una persona que ya lamentablemente falleció y trabajó en ENCA y dijo algo tan bonito que esa frase no la olvido. ¿Sabe qué dijo él? Al doctor Nelson lo mandó Dios. Dios lo mandó. O sea, Dios vino a través de él. Ser misionario. Claro. Dios vino a través de él a servir, porque ya lamentablemente eso no se ve. Entonces por eso es tan recordado, con mucho cariño, con mucho amor. Un hombre bueno, entregado. Íntegro. Íntegro es la palabra. Su familia debe sentirse muy orgullosa. Doña Silvia, esa matrona. Imagínese usted, que también de alguna forma... La familia para él era sagrada. Sagrada. Hombre, Álvaro, pues ¿qué más pudiéramos hablar? Usted con él tuvo muchos contactos. 24/7. 24/7. La misión con todos. Y usted, como usted lo dijo ahora, le aprendí bastante. Bastante. Le aprendí bastante. Álvaro, muchísimas gracias, hombre. Queríamos escuchar su testimonio porque usted trabajó allá muchos años. Recordaremos al doctor Nelson Mejía como el que hizo parte de Girardota. Y así fue. Hoy en Girardota se dice que no hay persona sin casa, sin estudio, que no hubiera sido gracias a ENCA y a la gestión del doctor Nelson Mejía Ramos. Para el doctor Nelson, su trabajo era su pasión. A ENCA le entregó su vida, su talento, su rigor técnico, su disciplina, y aún hoy los líderes actuales reconocen estos como valores clave del éxito por tantos años. Su vacío es gigante, pero su herencia de una carrera fiel, de integridad de valores, de pasión por lo que se hace y lealtad, estarán siempre con su familia y con todos los que tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar a su lado. Vuela alto, doctor Nelson Mejía Ramos. Vuela con la satisfacción de quien ha cumplido su misión con honores. En nombre de su familia, palabras de su hija, Catalina Mejía Tobón.